Decíamos al inicio de esta transmisión que íbamos a contar con el honor, con el placer de conversar un rato sobre fútbol y otras yerbas con el escritor, periodista, analista Mariano Saravia, quien ha realizado, entre otras obras, un libro que tiene plena vigencia, que ha sido editado durante este año y que se llama Geofútbol, un libro que recomendamos altamente, que ya conversaremos con él para también saber en qué librerías de la provincia de Salta se encuentra, donde construye la recuperación de 38 camisetas, llamémosle, para contar 20 historias maravillosas. Muy buenos días, Mariano. Luz Fretes, Mauro Sabadini, te saludamos desde Cadena Máxima en la provincia de Salta. Muchísimas gracias por este contacto y por la deferencia de esta conversación. Hola Mauro, hola Lucía, ¿cómo andan? Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Buen día. Estamos felices de conversar con vos a un día de la final del Mundial de Fútbol para hacer un abordaje periférico desde otros lugares, tal como solés hacerlo en tus últimas entrevistas y a partir fundamentalmente de la publicación de tu último libro. Desde tu lugar, Mariano, ¿cómo nos preparamos para vivir el día de mañana? Bueno, con sensaciones encontradas. Por un lado, por supuesto, lo que más prevalece en mí es el hincha. Soy muy futbolero, soy muy hincha de la selección argentina y tuve la oportunidad de ir como hincha, ¿no? Nunca como periodista, siempre como hincha, a varias Copas Américas y varios mundiales, así que, por supuesto, igual que ustedes, estoy con la adrenalina, con la ansiedad, con las ganas, con el miedo, con los nervios también, y por otro lado, tratando de que eso no me impida reflexionar sobre todo lo que nos ha dejado este mundial, que es mucho, me parece que este mundial, como pocos eventos y como pocos mundiales, representa un quiebre, un clic, una bisagra. Me parece que como nunca ha quedado clara la condición política y geopolítica de la FIFA, un actor de las relaciones internacionales muy importante, mucho más importante que algunos países, la presencia de Donald Trump, un genocida en la final de mañana, hace todo esto un espectáculo bastante ridículo y grotesco, que repito, no me impide a mí sentir futboleramente la pasión, ¿no? Pero sí, tengo que decirlo, ¿no? Lo de Donald Trump, lo de la expulsión del árbitro somalí, que ya nadie se acuerda, la prohibición de la camiseta de Haití, lo que le hicieron, la ignominia que significó lo que le hicieron a la selección de Irán, lo último de esta semana, que fue todo lo que se generó en torno a la bandera de Malvinas en el partido con Inglaterra. Bueno, es un mundial mucho más político que otros. Digamos, siempre ha sido el fútbol y la política indisoluble, pero había una careta, una hipocresía que quería hacernos creer otra cosa, y ahora queda muy evidente. Y lo más terrible de todo es que me parece que definitivamente han matado lo que podríamos haber pensado en algún momento que era el deporte más popular del mundo, por el simple hecho de que ya no es popular. Ninguna persona del pueblo, de ningún pueblo del mundo, puede ir a una cancha, ningún laburante, ni de México ni de Estados Unidos, ni menos un argentino, puede pagar la exorbitancia que valen las entradas, y todo eso porque han entregado el fútbol a esta perversa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Absolutamente, Mariano. Antes de adentrarnos en esta hipermercantilización de los mundiales, quisiera retomar algo que decías antes, y que es el desenmascaramiento, llamémosle, del rol de la FIFA en términos de relaciones internacionales, desde el momento en que le otorgan ese
premio a Donald Trump en la antesala del Mundial, hasta el recorrido que vos con muchísima claridad acabás de hacer. ¿Qué representa este rol de la FIFA, en tu opinión, en el nuevo contexto internacional? Bueno, el fútbol es fundamental. Bueno, ojo, también, Mauro, quiero decir otra cosa, para que no quede solamente como algo totalmente negativo y derrotista lo mío. También el fútbol es tan, pero tan maravilloso, el juego, el deporte, la pasión, el fenómeno social que significa el fútbol, que también en este mundial, y a pesar de la FIFA, pasaron cosas maravillosas, como por ejemplo la hinchada de Bosnia, llena de banderas palestinas, o el director técnico de Egipto con la bandera palestina, o el hincha de la República Democrática del Congo, que era una estatua viviente de Patricio Lumumba, y por supuesto eso molestó muchísimo el poder, pero también existió, ¿no? O la bandera del otro día de que Gio Lo Celso agarra del suelo, tiran unos hinchas hecho en una sábana, y por supuesto es un grano en la nariz para el gobierno argentino y para el poder mundial, ¿no? Entonces también está la parte buena. Dicho eso, respondiéndote, el fútbol siempre ha sido un factor de política internacional o de geopolítica. Vos fijate, Mauro, te doy un dato nada más. En la FIFA hay 211 federaciones, o sea, 211 selecciones de fútbol que compiten. Y en la ONU hay 193 países. Es extraordinario. Quiero decir que en muchos casos son colonias. Por ejemplo, en este mundial jugó Curazao, que no es un país, es una colonia en pleno siglo XXI, es una típica colonia del siglo XIX de Holanda en este caso, ¿no? Bueno, de hecho, Escocia es una nación, un pueblo-nación ocupado por los ingleses, ¿no? Y tiene selección y jugó este mundial. Entonces, en muchos casos, para existir, es importante existir en el fútbol, ¿no? Un pueblo-nación que lucha por su independencia, a veces tiene una selección de fútbol antes que tener un país. Eso pasó con Argelia, que también se enfrentó con Argentina y tuvo una selección de fútbol en plena guerra de independencia, en los años 50. Siempre ha sido así, ¿no? En este caso, se sigue produciendo ese choque tectónico, ¿no?, entre la política de los pueblos y la política de los poderosos. Lo que decías vos de Infantino entregándole grotescamente un premio de la paz al presidente más belicista, ¿no?, del mundo, porque este Trump no tiene nada que ver con el Trump que gobernó el primer periodo. Este Trump apoyó el genocidio de palestinos en Gaza, inició la guerra contra Irán y sin embargo consiguió ese premio. Pero también la proscripción, por ejemplo, de Rusia por supuestamente haber invadido Ucrania, que es un tema que se podría discutir mucho, ¿no? Pero vos fíjate, hace 2 semanas vuelven a recibir a Rusia, que va a participar ahora del Mundial Sub-15 en Azerbaiyán, y no hay un argumento de la FIFA. ¿Por qué ahora lo reciben, lo readmiten a Rusia? No hay argumento porque tampoco hubo argumento en el 2022 para proscribirla a Rusia, ¿no es cierto? Por lo menos no hay argumentos mientras no proscribas a Israel, mientras no proscribas a Estados Unidos, mientras no proscribas a los otros países, sobre todo occidentales, que cometen barbaridades en materia de geopolítica. Recordamos a nuestra audiencia que estamos en conversación telefónica con Mariano Saravia. Él es escritor, él es periodista, es un analista internacional de fuste y además viene publicando desde que comenzó el Mundial unas columnas extraordinarias,
altamente recomendables en altoquedeportes.com.ar. Les recomendamos absolutamente todas a Mariano. Le vamos a consultar por la última que escribió, que nos llenó de emoción, de orgullo, y el repaso histórico que hace sobre a partir del partido que Argentina le gana, que el partido que tiene que jugar Argentina con Inglaterra, y de todo lo que eso conllevaba, que como bien sabemos era mucho más que un partido, y también lo sabía Scaloni y también lo sabía Messi, pero al igual que en 1986, al igual que Bilardo y que Maradona, también descomprimieron en la antesala de ese partido para luego lograr estas epopeyas. Esta última columna no es solo Malvina, no es solo fútbol, y Mariano Saravia la escribió para altoquedeportes.com.ar. Mariano, hacenos una síntesis de ese extraordinario escrito que nos ha conmovido. Bueno, Mauro, básicamente lo que decía ahí en esa columna es que nosotros no tuvimos dos invasiones inglesas como aprendimos en la escuela, sino que tuvimos 4 invasiones inglesas. La de 1806 y 1807, que esas son muy importantes porque ahí se va generando una protonacionalidad argentina. Vos fíjate que todavía éramos colonia, pero ya ahí empezamos a sentir que en conjunto, en equipo, éramos algo. Faltaba bastante para la Revolución de Mayo y mucho más para la independencia. Entonces son esas 2 invasiones. Después está la tercera invasión, que es la de Malvinas en 1833, y hay una cuarta invasión en 1845, junto con los franceses, con las falsas banderas de la libertad de comercio, ¿no? Vuelta de obligados. Pero además de eso, de esas invasiones bélicas, militares, está la ocupación financiera y económica. Empieza con la Baring Brothers y la perversa historia de la deuda externa. Sigue con la ignominia de Mitre, entregando los ferrocarriles, entregando el poder financiero, entregando lo estratégico de ese momento, que es la carne y los granos. Surge la estancia, surge el alambrado, unos pocos vivos se quedan con la tierra que era de todos y todas, pasamos del charqui a la carne congelada. En el proceso de organización nacional, cuando se crea un país agroexportador al servicio del Imperio Británico, eso se va a ver con más crueldad en el siglo XX. Las grandes matanzas de nuestro pueblo, Mauro, son por indicación de los ingleses. La Semana Trágica en 1919, la Forestal en 1921, la Patagonia Rebelde en 1922. En la década del 30, la década infame, el pacto Roca-Runciman, el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca, diciendo que la Argentina es la perla más preciada del Imperio Británico. Fíjate vos, en 1935 se crea el Banco Central de la República Argentina a instancias de Otto Niemeyer, el presidente del Banco de Inglaterra, que dice una barbaridad, dice: dejemos que los argentinos elijan presidentes, total nosotros los ingleses nos quedaremos con el comercio en el Río de la Plata. Todo eso es la relación que tenemos con Inglaterra, ¿no? Y por eso a Milei le molesta tanto, pero no solamente por Malvinas, sino porque es un proyecto de país, ¿no es cierto?, al servicio de un imperio y de las oligarquías locales. Por eso decía, no es solo fútbol y no es solo Malvinas. Antes de adentrarnos para concluir esta hermosa charla en tu último libro, quisiera consultarte sobre esta efeméride extraordinaria que tiene que ver con el Día del Futbolista, ¿no?, que también tiene un origen muy particular y que involucra a un partido entre Argentina e Inglaterra. Sí, Mauro, porque se habla mucho del partido del 86, del partido del 66 en el Mundial de Inglaterra, pero hubo uno previo, el del 53, que es el que vos decís, el 14 de mayo, el Día del Futbolista Argentino, porque ese día de 1953 se enfrentaban en la cancha de River Argentina e Inglaterra. Fue la primera vez que la selección argentina le ganó a la selección inglesa. Con Perón en el palco, ¿no? Veníamos de la declaración de 1947 de la independencia económica, veníamos de nacionalizar los ferrocarriles,
el comercio exterior, etcétera, y en ese momento se dio, íbamos perdiendo 1-0 y el empate fue el famoso gol imposible de Ernesto Grillo, jugador de Independiente, desde un ángulo muy cerrado. Ese fue el empate, pero después ganamos 3-1, ¿no? Así que ese partido representa mucho, y tanto representa que el 14 de mayo es el Día del Futbolista Argentino. Logramos también allí durante el segundo gobierno de Perón la emancipación deportiva, podemos decirlo de alguna manera, la emancipación futbolística al menos. Sí, claro, era como, bueno, hemos declarado la independencia económica, porque la independencia política fue el 9 de julio de 1816 del Imperio Español, ¿no? Pero la independencia económica, el 9 de julio de 1947, fue del Imperio Británico, ¿no? Fíjate vos que hasta ahí, hasta la post-Segunda Guerra Mundial, la relación fue con Inglaterra. Después del golpe del 55 contra Perón, nosotros en el 57, ya con la dictadura, con Aramburu, entramos al Fondo Monetario Internacional y empezamos a depender, pero de otro imperio, ya un poco más del imperio estadounidense y del imperio que es el sistema financiero internacional, ¿no? Ya no tanto de los ingleses. Así es. Mariano, la última, contanos un poquito sobre este libro que nos morimos de ganas de conseguir, de comprar aquí en Salta, GeoFútbol, 38 camisetas para recorrer momentos históricos de 20 países. Sí, yo soy coleccionista de camisetas de toda la vida, las uso mucho para dar charlas, conferencias, ir a colegios, y este libro, como decías vos, recorre 20 países, 38 camisetas de equipos que me permiten hablar de estas cosas maravillosas, ¿no? Del fútbol, pero también de la geografía, de la historia, de los sueños, de las luchas de los pueblos. Así que es un poquito eso, y bueno, lamentablemente no en Salta no creo que no está en ninguna librería, pero podemos hacer, si conocen alguna, para que se los mandemos. Absolutamente la sí. verdad que yo lo trabajo muy a pulmón y muy con digamos, edición y distribución de autor, así que yo encantado de la vida, también incluso si pudiera ir a presentarlo con ustedes, con Elena Corbalán, que es mi amiga del alma, así que bueno, sería un sueño ir a Salta. Además mi apellido y mi familia es de allá, así que siempre es un gusto ir a Salta. Tomamos este desafío y ojalá podamos ponerlo en práctica en el transcurso del próximo bimestre, Mariano. Te mandamos un fortísimo abrazo, te agradecemos muchísimo esta conversación esclarecedora, divertida, lúcida, crítica, y que seguramente junto a quienes nos siguen y nos escuchan vamos a generar las condiciones para que puedas venir a hacerlo personalmente aquí en la provincia de tus ancestros. Dale, Mauro, un abrazo para vos, para la audiencia, y a disposición siempre. Muchísimas gracias.